vamos a mirar entonces para las personas que no tienen esta versión, cómo puede ser compatible este tema de los catálogos. Por favor, no se les vaya a olvidar a las personas que eh, quedaron de pues, habilitar el standard paths, de escribir con nombre, teléfono y la empresa, por favor. Entonces, vamos entonces a abrir entonces uno de los archivos con los que ustedes trabajaron el día de ayer. Puede ser cualquiera, porque realmente lo que vamos a hacer es muy... se puede hacer con cualquier archivo, de hecho. Entonces, vamos entonces a abrir el siguiente archivo. Entonces, en el caso mío, voy a abrir uno de los resueltos. La idea es, digamos, tener varios, ya tener un cuadro ya establecido. Y pues realmente, como les digo, puede ser cualquiera. Entonces, vamos entonces a abrir el siguiente. Entonces, podríamos abrir el EDIT 03 que lo tengan resuelto. O cualquiera de estos marcos que hayamos trabajado. No, pues no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, pues una, digamos, como de las cuestiones a tener en cuenta, digamos, como cuando ustedes vayan a generar sus cuadros personalizados, es, digamos, como agregar material. Entonces, tenemos que ver, pues, si las carpetas, pues, si los frames que tenemos personalizados, los cuadros que tenemos en la carpeta, realmente si tengan, digamos, como ¿cómo se llama? Un material asignado. Entonces, en este caso, no tenemos ningún material. Entonces, por favor, antes de, pues, de generar cualquier cambio, de generar cualquier plano, vamos a hacer lo siguiente y vamos entonces a darle clic derecho y le vamos entonces, en la tabla de materiales, le vamos a agregar un acero estructural y le damos entonces aplicar al modelo y guardamos entonces la pieza. Entonces aquí yo voy a verificar las propiedades y de una forma el programa me genera algún... En este sentido, que nos damos cuenta de que estos frames como tal no tienen material, eso cuando se crea como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a redefinir la sección transversal, vamos a reemplazar nuevamente por, pues por este frame, vamos de actualizar y lo mismo con este frame de acá. Entonces aquí, definición, y que me la... que acá, espérenme entonces, hacer estructural, aceptar. Listo, no, entonces en este caso, bueno, vemos que te recomiendo que antes de que un cuadro personalizado generen entonces pues les agreguen material, pero digamos como en este caso, pues cuando vayamos a verificar el peso del material, digamos que en el ensamble no va a funcionar. Pero pues digamos que la idea de agregarle un material a la pieza es que más adelante vamos a clasificar estos largueros en función de su masa. Entonces por eso que es vital que de alguna forma estos largueros tengan asignados algún material. Aquí el material que le asigné como tal pues, al ensamble en general. Pero estos frames ya tienen unas masas, entonces la idea es de alguna forma que esto se pueda diferenciar desde el plano. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, una vez en los frames tengan unas masas asignadas, entonces nos vamos para al entorno plano. Entonces nos vamos para la pestaña de nuevo, le decimos plano del modelo activo y le damos entonces en aceptar.
Y aquí pues entonces clasificamos los materiales. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar, digamos, como la masa de dos largueros que son similares? Por ejemplo, en estos de acá, reduciéndole o eliminándole material. Entonces, en la pestaña de operaciones, ustedes pueden generar de alguna forma, pues algunas operaciones como corte o revolución por corte. Básicamente eso lo que va a permitir es eliminar material. Y pues técnicamente hablando, cuando una pieza de alguna forma tenga un proceso mecánico adicional a respecto a otra, por muy sencillo que sea, así sea solo un agujero, técnicamente hablando, eso se considera una pieza independiente y eso de alguna forma es necesario que se vea pues en pues poderlos diferenciar en los planos. Entonces, ¿cómo hacemos operaciones de ensambles pues operaciones ¿cómo se llama? En el entorno pues, de ensamble. Entonces, en la pestaña de operaciones contamos pues, con esas operaciones como tal y activamos una de ellas. Donde tenemos estas tres opciones, entonces digamos que pues esta primera opción es la que pues, van a tener habilitado para que les pueda, digamos, solamente modificar la pieza pues solamente, digamos, que están modificando. En este caso, entonces van a tomar pues, la primera opción y le van a dar en aceptar. Entonces, realmente se trata como si fuera de una operación completamente normal. Entonces, pues, ¿qué va a escoger? Primero se debe escoger un plano. ¿A alguien más se le congeló la imagen aparte de Lucedit? ¿O quién más tiene conflictos? No, señor. Listo. Voy a volver otra vez a activar la imagen otra vez. Jean-Pierre, te hago una pregunta. Y Alexander, Ingrid, ¿ustedes están funcionando directamente pues, con la aplicación de Teams, con el navegador? Listo. Sí, ingenieros, por favor. Sí, ahí nos estamos dando cuenta que la mayoría de las personas que se les está congelando la imagen es porque están viendo la capacitación desde el navegador. Y como yo lo estoy haciendo directamente desde la aplicación, entonces esa es una de las razones por las que se están generando conflictos. Entonces, digamos que yo, por mi parte, ya resolví el conflicto del internet, que simplemente era conectar directamente la módem al computador. Entonces, para las personas que se les está presentando ese inconveniente, entonces, por hoy, digamos que voy pues a estar muy pendiente cuando se congele la imagen. No tenga ningún problema. Si se congela la imagen, yo vuelvo y la habilito, pero por favor. Para la próxima clase, la idea es que sí se descarguen una aplicación de Teams como tal para, pues, digamos, evitar ese tipo de conflictos. Entonces, vuelvo y recupero otra vez la imagen y me confirman si están viendo el Solidation ahí, por favor. Sí, sí están viendo la imagen. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Correcto, con la aplicación no hay intermitencias en la imagen, todo va funcionando fluido. William Delgado, muchas gracias. Entonces, para que todos estén muy pendientes, por favor, para el próximo entrenamiento, descargar la imagen. Entonces, retomo otra vez. Aquí un momentico que acá están ingresándonos pues para la capacitación. Entonces, la idea es que entonces ustedes puedan generar, digamos, como unos cortes. Entonces, puedo hacer algo muy rápido, pues básicamente lo único que yo necesito es como eliminar material. Entonces, supongamos que quiero hacer este rectángulo, que se va a hacer, digamos, como el espaciado donde va a ir, pues no sé, algún canal o cualquier cosa. Entonces, la ideal es eliminar material. Y pues aquí ya básicamente
como si se tratara de una operación dentro del entorno pieza, entonces habilitamos lo que sería pues, la distancia. Entonces la distancia puede ser pasante, puede ser finita, entonces le damos pasante y pues él de alguna forma indica, bueno, que si ese corte va a ser afectado por todos estos largueros, les vamos a decir que no, que simplemente va a ser este larguero de acá el que va a tener ese corte. Entonces le damos en terminar y acá ya tenemos pues digamos como una pieza completamente pues, diferente en cuanto a masa. Entonces cuando generemos esto, pues de alguna forma, pues hay que actualizar los cambios que tiene la pieza. Entonces voy a agrandar un poco más la escala de este dibujo. La voy a poner más bien de 1 a 4. O miremos si de pronto de 1 a 2 cómo queda. Bueno, vamos a dejarlo aquí de 1 a 2 para que pues, podamos ver un poco más grande la pantalla. Igual pues la lista de materiales la podemos colocar en otro lado. Entonces aquí actualizamos las vistas y esas propiedades, digamos, de operación se pueden reflejar. Si por alguna razón ustedes quisieran ocultar esas operaciones y que no se vean, entonces hay una solución para eso con dos alternativas. Una de esas alternativas simplemente decirle, vea, propiedades y en la pestaña de opciones del modelo, donde dice en las opciones de conjunto, acá dice como muéstrenme todas las operaciones de conjunto. Entonces, esas incluyen también las operaciones de soldadura. Más adelante vamos a ver pues, cómo las vamos a ocultar. Y simplemente acá le digo, venga, ocultar operaciones de conjunto, le doy a aceptar, entonces le doy a actualizar vistas y pues como tal no se refleja la operación de conjunto. Entonces vamos a volver a recuperar. Y la otra, pues, y la otra alternativa sería hacerlo desde las configuraciones de visualización del entorno de conjunto, en el sentido de que eh, hay unas vistas que se guardan sin ninguna modificación, entonces guardan esa vista sin ninguna modificación aquí en el configuración de visualización. Y ya pues una vez tengan almacenada esa vista, la pueden llamar de forma independiente en el plano. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se crea pues una configuración de visualización o no? ¿O todo bien hasta acá? Listo. Entonces, con esto pues yo interpreto de que pues como tal ya saben cómo hacer estas configuraciones de visualización y pues llevarlas al entorno de plan. Entonces, ¿alguien va a hablar? Ah, ok, Uriel, listo. Entonces, bueno, entonces una vez ya, digamos, eliminamos el material, entonces vamos a asignar lo que sería la lista de piezas. Entonces, con la lista de piezas, vemos que nos están tomando que de la referencia número 5 nos están tomando 6 largueros iguales, que serían estos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues algo que técnicamente no es cierto, porque pues de alguna forma esta pieza es diferente por el solo hecho de llevar un corte. Entonces, para ustedes de alguna forma independizar esos archivos, entonces le pueden dar aquí en propiedades y se van donde dice, espérenme acá, espérenme un momentico aquí. Bueno, listo. Entonces, se van aquí a propiedades. Digo, perdón, se van acá no se van a las propiedades de la vista, sino que a las propiedades de la tabla. Entonces, las propiedades de la tabla, hay una pestaña, pues como tal hay varias pestañas donde yo puedo, digamos, como ir asignando y pues digamos como recolectando bastante información. Pero entonces en este caso yo le digo, venga, váyase a la pestaña de opciones
Y en la pestaña de opciones hay un espacio donde podemos, digamos, como controlar las propiedades de ocurrencia del programa. Las propiedades de ocurrencia de un ensamble. Entonces, en este caso, estamos hablando de cómo controlar esas ocurrencias para lo que serían ¿cómo se llama? Los tubos estructurales. Entonces, en vez de decirle, venga, no clasifique estos tubos estructurales en función de la longitud del corte, sino que más bien clasifique en función de la masa. Es decir, yo le digo aplicar y le digo aceptar y actualizo la vista. De alguna forma, pues, si yo, por ejemplo, tomo esta referencia de elemento que es una llamada y que está directamente vinculado, tengo esta pieza como ¿Qué pasó aquí? Bueno, no, yo creo que aquí el tema es Vamos a hacer una cosa. Voy a crear rápidamente este frame. Voy a eliminarlo. No, bueno, sí, voy a eliminar este, voy a eliminar este, voy a eliminar este. Eh, entonces, entonces, básicamente vamos a rectificar de que este cuadro como tal, si tenga una masa asignada, listo, tenemos acero estructural. Entonces aquí pues vamos a clasificar, vamos a vincular rápidamente estos archivos. Entonces me voy para el módulo de cuadros. Y en el módulo de cuadros, entonces voy a llamar entonces pongámoslo respecto a X, aceptar. Y voy a llamar entonces cuadros personalizados. Entonces voy a tomar el de cuadro 30 y pues voy a hacer entonces este primer frame. Y vamos entonces ya a crear otro frame. Ya esta vez en estas. Entonces, acá voy a entonces actualizar las vistas, aceptar, cerrar. Voy a eliminar esta lista de materiales, voy a eliminar todo esto de acá. Y voy a sacar entonces la lista de materiales para esta pieza. Y vamos entonces a clasificarlas en función de la masa. Y me está tomando nuevamente los 13 largueros. Bueno, no sé qué es lo que está pasando en estos momentos, pero yo rápidamente voy a mostrarles un archivo, así rápidamente, simplemente a modo visual, de cómo podemos, de cómo eso se genera. Entonces, en este caso, la empresa pues que nos compartió esta experiencia pues se llama Domat. Entonces, ¿qué hicimos con estos chasis? Entonces esto fue un chasis pues que ellos se generó desde el módulo de frame completamente. Todos sus cuadros están, digamos, asignados con algunos materiales y como tal cada uno de estos largueros se les generó, digamos, ¿cómo se llama? Unas propiedades, unas operaciones de corte para poderlas diferenciar
pues poderlas diferenciar del material. Entonces, como cada una tiene cortes diferentes, entonces, por ejemplo, si clasificamos estas piezas en función de la longitud de corte, por ejemplo, entonces vemos que los materiales, pues la lista de materiales se reduce y estos largueros como tal, por ejemplo, este y este, a pesar de que tienen masa diferente, él me los toma como si fueran iguales. Entonces, por ejemplo, si tomo este referencia de elemento, vemos que aquí tenemos la pieza número uno de 2 y este también la número uno de 2 réplica. Pero si hacemos eso, pues si hacemos esa clasificación y la hacemos en función de la masa, aló, ¿sí me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, qué pena, vuelvo a repetir otra vez. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que ustedes puedan independizar los largueros de estos, pues dado el caso de que ustedes necesiten, por ejemplo, diferenciar uno del otro por tener operaciones diferentes. Entonces ese es el caso del chasis. En el caso de que longitudinalmente estos dos largueros son iguales, pero digamos que al solo tener una perforación, técnicamente hablando, se consideran diferentes. Entonces la idea es que ustedes puedan asignarles a estos cuadros que se le agregue una masa. Entonces, por ejemplo, yo la tengo aquí en los cuadros personalizados. Por ejemplo, acá dice Vigadomat. Entonces, esta fue la pieza que yo creé. Él tiene un material asignado como acero estructural. Entonces, cuando las piezas ya se crean con, pues las ocurrencias o los frames se crean con esos materiales, entonces, de alguna forma, él me va a permitir poder clasificar más adelante esos largueros en función de la masa para poder diferenciar uno de los otros, porque pues el hecho de tener una perforación, ¿esto qué hace? De que este larguero y este larguero tengan una masa diferente. Digamos que la diferencia no es, pues, es insignificante porque pues, este agujero no va a quitar mucha masa, pero para el software sí lo es. Entonces, ¿qué van a hacer? Saca la lista de materiales de su frame, le dan acá en la tabla, le dan clic derecho en propiedades y en vez de clasificarla en función de la longitud de corte, pues esto es lo que me pasa aquí, se reduce el material, pues se reduce la lista y él me toma estos dos largueros completamente iguales. Entonces, por ejemplo, él me toma este como si fuera la número uno y este como si fuera también la número uno, algo que no es cierto porque pues este agujero diferencia este larguero de este. Entonces es por eso que pues, le asignamos una masa a los cuadros estructurales para que pues cuando yo le haga tratamiento de operaciones a esos largueros, pues él me los pueda clasificar diferente. Entonces, que eso es lo que hicimos acá. De todas formas, yo pues para la próxima clase rápidamente o en un video pues rectifico realmente qué fue lo que pasó con los errores que me acabaron de pasar. Lo que pasa es que quería hacer el ejemplo concretamente con archivos que ustedes tuvieran acceso, pero pues después hacemos la corrección. Entonces, ya por último, si ustedes de alguna forma ya tienen el chasis de ustedes, entonces lo que pueden hacer, si ya quieren independizar las piezas, entonces pueden hacer lo siguiente. Por un lado, si ustedes le dicen al frame que quieren replicarlo, le dicen clic derecho, le dicen guardar como, entonces él lo que va a hacer es que va a llevar ese archivo, pues, digamos, como dentro de la misma carpeta donde ustedes tienen ese frame, es lo recomendable para que pues no genere conflictos de compatibilidad. Entonces, en este caso, pues lo pueden guardar aquí en EDI03. Entonces, yo ya tengo este frame creado.
Entonces, pues lo voy a dejar aquí, ustedes le dicen guardar y él lo que hace es que automáticamente les va a crear el marco por aparte, como es en este caso. Como es en este caso de acá. Entonces él toma acá el frame 1 por aparte, ¿cierto? Y él genera, digamos, como cada una de las piezas o cada una de las ocurrencias. Y ya si ustedes quieren solamente generar la pieza, digamos, como de forma independiente, el larguero individual, entonces, y sin necesidad del cuadro, entonces solamente especifican cuál es el larguero que quieren crear, le dicen guardar como, y pues ya inmediatamente lo pueden crear. Entonces, esos, digamos, como los últimos detalles que les quería compartir pues, en cuanto al módulo de Frame. Y vamos entonces a proceder a lo que sería el módulo ya de ingeniería inversa. Perdón, el módulo de ingeniería de referencias, que es un módulo que me permite crear elementos de máquinas completamente desde cero. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud en cuanto al módulo de Frame? ¿No? Listo. Gracias, Juan Soto. Entonces, vamos entonces ahora rápidamente, pues vamos a crear lo que sería el, ¿cómo se llama? El módulo de referencia, de ingeniería de referencia. Entonces, en este módulo como tal, vamos a conocer un poco, pues, de cómo, pues, cómo podemos generar piezas completamente independientes. Cómo podemos generar piezas de elementos de máquinas solamente con parámetros cinemáticos sin la necesidad de generar pues, un archivo completamente desde cero, sino que el programa mismo los calcula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues vamos a ingresar a lo que sería a un entorno de ensamble. Y en el entorno de ensamble, entonces vamos a ingresar lo que sería en el módulo de herramientas, en el panel de entorno. Entonces aquí tenemos el módulo de ingeniería de referencia. Entonces, todos están ahí. Ya todos tienen un archivo de ensamble abierto y ya están acá en la pestaña de herramientas. Aló, aló. Listo. Entonces, sí, claro que sí, Carlos. Entonces, ¿cómo se ingresa? Simplemente ingrese a un archivo de ensamble, ¿cierto? Entonces aquí nuevo, ensamble y aceptar. Y te vas para la pestaña de herramientas. Y en la pestaña de herramientas, dentro del panel de entorno, está este módulo de ingeniería de referencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo desplegan, aquí vamos a encontrar un montón de, digamos, como de elementos de máquinas que podemos generar a partir de pues, de este comando. Entonces, en este caso vamos a darle diseñador de engranajes rectos. Entonces, él nos dice, venga, primero usted tiene que guardar el conjunto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, le decimos guardar como. Y pues yo lo voy a guardar en esta carpeta de acá. En esta de acá. Y en esta la voy a llamar generador de engranajes. Entonces, con este generador de engranajes, entonces simplemente lo guardamos así con el mismo nombre, generador de engranajes. Entonces acá no voy a hacer, digamos, como un piñón recto, pues, de dientes rectos, porque digamos que la forma como se hace es muy similar a como lo vamos a hacer aquí. Entonces lo que vamos a hacer es unos engranajes pues, de hélice o helicoidales, como se conoce.
Y pues hacer una pequeña animación, pues porque dentro de la programación de hoy está, pues ver es un, pues digamos, un módulo de animación. Lo que pasa es que hay muchos contenidos para hoy y realmente, digamos, como en 2 horas no creo que se puedan ver. De todas formas, conforme vayamos avanzando la capacitación, voy a ver de estos temas de hoy cuáles quedan pendientes y cuáles son más relevantes y para una próxima sesión las podemos ver. Listo, ya tienen guardados los archivos ya. Ya tienen el ensamble ya guardado. Listo. Entonces, vamos entonces nuevamente a la pestaña de herramientas y nos vamos al módulo de, pues, al panel de entorno. Y en el panel de entorno le dan aquí en ingeniería de referencia y le vamos a dar aquí en diseñador de engranajes rectos. Entonces, tienen que tener muy claro que pues acá los conceptos de cinemática de engranajes deben estar muy claros. Entonces sé que pues, para este tipo de capacitaciones los perfiles profesionales son muy variables, desde diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, industriales. Entonces digamos que esto es muy aplicado para conceptos de mecánica, pero pues fácilmente los pueden utilizar y los pueden repasar en un libro de teoría de mecanismos. Entonces, como tal, esto es un software que es muy, pues muy pegado, pues muy adjunto a la teoría. Entonces la idea es que pues esto se pega mucho a lo que es la realidad. Entonces ya una vez entonces tengan pues tengan ahí el archivo ya creado y habilitado, entonces vamos a empezar a generar vamos a empezar a generar algunos parámetros cinemáticos. Pero antes de eso, les vamos a dar clic en opciones para mirar, bueno, que de alguna forma, qué información tenemos disponible y dependiendo de esa información disponible es lo que podemos de alguna forma, configurar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que los parámetros geométricos de salida, entonces, dependiendo de la información que yo le dé, le voy a decir al software que me busque las distancias hacia el centro entre los piñones. eh, el tipo de tren de engranaje, pongámoslos que sea un tren de engranajes de externo. Y y para el resto de parámetros, pues las vamos a dejar así, pues, como tal. Entonces, pregunta, si tienen pues tienen así ya todo. Sí. Listo. Entonces, cuando ya tengan entonces así, pues estas opciones ya. Bueno, entonces, qué cálculos de carga vamos a generar? Vamos a buscar lo que es el par, el tipo de resistencia según el material que se le indique. Hay unas opciones pues donde podemos indicar, pues digamos, el tipo de material para los dos piñones y pues los valores de anchura. Y bueno, tenemos estas configuraciones aquí y le damos entonces en aceptar. Entonces acá es aquí donde vamos entonces a ingresar lo que serían los parámetros pues los parámetros cinemáticos. Entonces tenemos los que son los parámetros tanto para los engranajes como para lo que es para el engranaje, que al fin de cuentas, pues dependiendo de los valores de entrada que tengas engranaje, se calcula lo que es el piñón. Entonces, aquí en la relación de transmisión, vamos entonces a colocar un valor de 1, perdón, de 2,478 algo así. Entonces, 2,478. Entonces, ustedes deben tener muy en cuenta cómo es ¿cómo se llama? La coma o o la fracción decimal que el solidez le separa. Porque eso depende de cómo tengan configurados ustedes el programa. Entonces aquí es donde le puedo colocar el ángulo de hélice. Entonces en este caso voy a colocar un ángulo de hélice de 20 grados. Listo.
Bueno, mm, listo. Entonces, ese ancho como tal lo vamos a dejar acá quietecito, lo vamos a dejar ahí quietecito. Bueno, no, espéreme un momentico. Bueno, y acá, no, ingeniero, venga, qué pena. Bueno, listo, no. Vamos a hacerlo entonces así y vamos entonces a clasificar entonces este valor. Espérenme, yo voy a hacer una pequeña conversión, que no caí en cuenta que me metí en... Vamos a colocarle entonces aquí este valor del acuerdo de la raíz del diente, pues de la, pues pues este valor R es digamos como el radio del diente, ¿cierto? Aquí pues de alguna forma el programa permite pues permite visualizar cada uno de esos parámetros. Entonces, en este caso vamos a colocarle, eh, vamos a colocarle aquí 9 milímetros. Si de pronto el programa genera, cuando los calcule, genere algún tipo de error, volvemos y clasificamos. De todas formas, a veces es bueno como generar ese tipo de errores para que vean como la precisión que tiene el programa. Entonces, aquí el número de dientes que vamos entonces a relacionar, pues dependiendo del valor que se le coloque, el programa pues va a calcularlos. Entonces, en este caso, el del piñón, pues colocamos 23 engranajes, 23 dientes y pues obviamente dependiendo de la relación, por el del valor de transmisión, él calcula por defecto pues, los dientes de los engranajes. Entonces, eso es completamente inmodificable. Entonces, qué pena aquí con el mouse. Entonces ya, pues, tenemos ya, pues, la mayoría la información pues, de la pieza. Ya simplemente, qué nos faltaría? Entonces, colocar lo que sería esta anchura, la anchura de la cara. La anchura de la cara, aquí la podemos modificar, la podemos colocar de 25 milímetros. Entonces tenemos que colocarla para que, pues, obviamente, casen bien los engranajes. También pongámoslo de 25 milímetros. La potencia requerida, pues dejémosla ahí, pues, por defecto, pues, la que tiene, pues, el programa. Y ya pues una vez clasificados todos esos parámetros, entonces podemos darle en calcular y luego en generar. Si por alguna razón ustedes quieren colocar algún tipo de material, tanto para el piñón como para el engranaje, esta es la opción pues, de los materiales. Entonces aquí tenemos todos los materiales con los que pues de forma estándar, con los que se fabrican según la norma piñonería. Entonces ahí podemos entonces agregar, digamos, como ese tipo de usuarios. Dejémoslo aquí por defecto. Pues con ese material, él de alguna forma pone un material, pues, entre comillas digo material, porque como tal, él cuenta con unas propiedades mecánicas, que es, digamos, como lo que se necesita y lo que más nos interesa para generar los cálculos. Entonces le damos en calcular y cuando le damos en calcular, entonces la validación de la resistencia debe estar como un aprobado para, pues, de alguna forma ya poder generar la pieza. Entonces, ¿cómo les fue a los participantes? Si pudieron generar,
Bien, excelente. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta capacitación estuvo como un poquito improvisada, pero la idea es, digamos, como abarcar, digamos, como la mayoría de temas que estaban para hoy. Entonces, en una de esas, digamos, como, bueno, vamos a trabajar lo que es animación. Vamos a hacer algo muy básicos, igual si en la capacitación veo que se genera la posibilidad de hacer animaciones un poquito más avanzadas, pues vamos y lo hacemos. Ay, ay, Dios. Se me, le- Esperen, yo genero un momentico yo genero un momentico, en un momentico yo genero este archivo, qué pena con los ingenieros. Discúlpenme, entonces, rápido, aquí voy para opciones, tren de engranajes, buscar distancias al centro. ¿Qué más qué más me falta por acá? Espéreme un momentico. Bueno, buscar par, según... Espéreme, 2 minuticos, yo vuelvo y hago esa pieza antes de continuar, qué pena. Listo, qué pena. Entonces, cuando ya tengan aprobada la geometría, entonces él acá muestra, digamos, como los resultados, pues, los resultados generales, entonces, digamos que todas estas, digamos, como información de propiedades cinemáticas, aquí tenemos propiedades de resistencia de materiales y aquí tenemos algunas propiedades dinámicas, en el sentido de que ustedes saben que pues los engranajes generan este tres tipos de fuerzas y
esto es, digamos, como muy importante, sobre todo cuando vamos a calcular fatiga para los ejes de los engranajes. Entonces, es importante sobre todas este tres tipos de fuerzas. Igual, para validar, digamos, como los resultados, es bueno hacer el ejercicio de forma manual, para que entonces lo tengan en cuenta. Entonces, una vez ya probado el cálculo de resistencia de materiales, entonces le pueden decir en crear. Entonces, él lo que va a hacer es que va a ir de forma automática generando, digamos, pues las geometrías que se calcularon. Entonces, en ese caso, por ejemplo, entonces vamos a llamar, este primer archivo sería el piñón. Entonces, le colocamos el nombre de piñón. Y el próximo que va a generar es el engranaje. Entonces, aquí lo está calculando automáticamente. Y acá le colocamos engranaje. Y ya, pues automáticamente lleva estas piezas y las lleva a lo que sería un ensamble. Con una ventaja de que coloca inmediatamente las relaciones geométricas las relaciones geométricas de la pieza. ¿Cómo les fue? Sí pudieron generar los ensambles, todo, pues las piezas, que sí hayan quedado bien los piñones con relaciones geométricas. Listo, muy bien. Entonces, ustedes pueden rectificar algo y es ver cómo se comporta, digamos, de alguna forma este ensamble con las relaciones geométricas que tiene. Entonces, si le damos en control T, eh, vamos entonces a darle aquí por el momento, vamos a darle arrastrar componente y el componente que vamos a arrastrar es el piñón. Pues al fin de cuentas es normalmente, en la mayoría de los mecanismos, la entrada de movimientos en el piñón. Entonces, Nicolás, muchas gracias por compartir tus resultados. Entonces, la idea es que vamos a mirar entonces cómo se comporta. Entonces, en este caso, vamos a darle arrastrar componente, que el componente que vamos a arrastrar es de forma rotacional. Y aquí pues seleccionamos esta pieza de acá y vamos a empezar a rotar respecto al eje Z. Entonces, cuando rotamos respecto al eje Z, vemos algo muy interesante, que pues la forma como coinciden estos dientes y las hélices. Entonces es bastante, digamos, ventajoso pues, poder, digamos, coincidir este tipo de engranajes que, digamos, es un poco complejo y que ya el Solidez de forma inteligente haga eso. Pero si fuéramos a hacer una animación, pues vamos a encontrar, pues digamos, como algunos errores que pues va a tener que es que va a tener pues esa relación de ensamblajes. Entonces ustedes como tal ya se van a dar cuenta cuando generemos el motor cuando generemos el motor de animación. Entonces, ¿cómo le generamos entonces un movimiento? Entonces, cabe destacar que es muy distinto una simulación de una animación. La simulación de alguna forma es establecida pues, desde el entorno de motion. ¿Y qué se diferencia de la animación? Que la simulación toma valores físicos, valores reales. La animación simplemente es algo visual para pues, entender cómo se comporta algo y que de alguna forma personas que no sean afines a la ingeniería pues puedan entender esos procesos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una animación, no tenemos que ser estrictos en el sentido de la palabra, sin embargo hay unas opciones de animación que el programa permite calcular, eso depende también del tipo de licencias. Entonces acá hay un comando que se llama generador de motor. Entonces ese comando de generador de motor, pues se lo vamos entonces a asignar al piñón. Entonces, entonces el primer paso que nos está pidiendo es listo. Eh, pues cuál va a ser la pieza a la que se le va a aplicar ese motor y mucho ojo,
que esa pieza tiene que estar completamente infrarrestringida. Entonces, cuando yo digo infra, es debajo, restringida, entonces que no esté completamente restringida, tenga un grado de libertad. Entonces, ese es el caso de los piñones y que al fin de cuentas lo confirmamos cuando arrastramos los componentes. Entonces, seleccionamos ese piñón y él acá me está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el eje? ¿Cuál va a ser el eje de rotación? Entonces, en este caso, vamos entonces a tomar lo que sería pues, lo que sería este eje de acá, pues, pues, la cara cilíndrica de la pieza. O sea, no necesariamente debe haber un eje ahí establecido, no necesariamente. Entonces, acá podemos colocarle cuál va a ser la velocidad del programa, pues, del motor. Podríamos colocarle 20 grados por segundo. Ahorita les voy a mostrar a ustedes dónde pueden modificar pues las unidades por si de pronto ustedes de alguna forma no quieren calcular eso en grados por segundo, sino en revoluciones por minuto. Igual, dependiendo del entorno en el que ustedes estén, son las unidades que el programa va a tener. Entonces recuerden que las RPM son, digamos, medidas que no son pues, de la norma internacional, pero pues existe lo que es la conversión. Entonces ya tenemos lo que son pues, los 20 grados, el ángulo de 360 grados y ya si de alguna forma ustedes quieren invertir el sentido de la velocidad, pues lo pueden hacer ahí, pues con esa flechita de acá. Y ya simplemente entonces darle clic derecho para aceptar. Y acá pues vemos cómo se genera dentro de un colector de motores cada uno de los motores que yo voy creando. Entonces yo puedo crear motores rotacionales y motores lineales también. Entonces, una vez ya creado, entonces pues el motor, entonces podemos poner a simular ese motor. Bueno, pregunta, ¿cómo les fue generando el motor al equipo, a los presentes? Si pudieron colocarlo bien, si se les generó este motorcito de acá con los parámetros que se les indicó, este de acá. Si lo tienen, listo. Entonces ya, pues muy bien. Entonces ya para entonces generar, para mirar entonces la simulación del motor, entonces hay un botón que está al lado de ese mismo comando, que es este de acá, que es simular motor. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a darle control T para verlo desde la vista superior y le damos acá en simular motor. Entonces él acá me dice, venga. Pues, que quisieras, de alguna forma, pues quisieras detectar las posibles colisiones que se generan pues, en ese entorno. Quieres ya, pues, digamos, como pues, analizar el movimiento físico. No sé si esto de pronto por el tipo de licencia cambia, pero en ese caso vamos a decirle no, no lo vamos a analizar porque simplemente hacer una animación. Acá pues le podemos que la duración del motor vaya en función de los límites del motor. Entonces recuerden que en la relación, pues en los límites cuando colocamos este motor rotacional, él digamos como ya calcula eso por defecto. Entonces este 180 sale de los 20 pues bueno, sale de ahí de esos segundos salen pues de la multiplicación de la velocidad angular pues por la cantidad pues de giros que le vamos a hacer pues a la pieza. Entonces le damos aquí en aceptar y él aquí saca lo que sería pues una línea de tiempo donde pues va a mostrar cuáles van a ser los movimientos que se van a hacer. Entonces voy a acomodar un poquito pues este sistema de engranajes para ver cómo se va a comportar y le vamos a dar acá en play. Entonces vemos que pasa algo, de que pues, de alguna forma el engranaje, pues como que esos engranajes sí se comportan bien, pero ¿cuál operación, Daniel, necesitas que te repita? Yo voy aquí explicando, bueno, entonces vemos que él como tal se está comportando como si fuera un engranaje planetario, realmente eso no es lo que se necesita. Entonces tenemos que colocarle unas restricciones más a estos engranajes. Entonces le damos nuevamente clic aquí a este botón, le decimos que no guarde la animación,
cancelamos la nueva animación que vamos a crear. A todo le decimos que no para llevarnos otra vez al estado inicial. Ah, bueno, Daniel, listo, muchas gracias. Entonces, acá en este sentido, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a activar los planos de referencia de este ensamble y le vamos a decir al engranaje, ya sea desde el entorno gráfico, desde el árbol de operaciones, clic derecho, para habilitar el comando mostrar ocultar componentes. Entonces, con este comando mostrar ocultar componentes, activan lo que son los ejes de referencia, le damos en aplicar. Y aquí ya lo que vamos a hacer entonces es que vamos entonces a darle un conectar de puntos significativos. ¿Y qué vamos a conectar? Entonces nos acercamos aquí al engranaje, garantizamos que en el cursor diga eje de engranaje, le damos clic y coincidimos este eje axial con este plano de acá. Y clic derecho para aceptar. Entonces, nuevamente, si simulamos entonces este ensamble, entonces le vamos a dar simular motor, aceptar, y ya pues como tal, si ustedes como ven, ya por esa relación de ensamble que colocamos, vemos cómo se hace, pues cómo se hace esta animación y vemos cómo coinciden de una forma bastante bonita estos engranajes con la ventaja de que el programa me calcula inmediatamente todas esas relaciones de ensamblaje. ¿Cómo les fue? Listo. A Ricardo le fue bien. Al resto del equipo, ¿cómo les fue? Excelente, excelente Una Juan. pregunta, ¿Quién ¿cómo hago para estaba? finalizar la operación de conectar? Daniel. Ah, bueno, listo. Daniel, mira, me imagino que cuando le hice simular, el piñón se está como, no está fijo, sino que se está como trasladando respecto al piñón, el engranaje, ¿cierto? Sí, Entonces, pero mi pregunta es, ¿cómo hago para finalizar la operación de conectar? O sea, llego a la operación de conectar, le doy ah, clic al listo, le centro, das clic al listo, y eje, después, le das clic al plano y clic derecho o enter para confirmar los valores de entrada para esa relación geométrica. Listo, alguien ok, aquí. listo. Sí, ya. Y vuelve a simular y Sí, ya te ya. tiene que, ya te debe quedar fijo ¿cómo se llama? La programa. Alguien aquí está haciendo una pregunta, Luis. ¿Cuál es tu inquietud? Para insertar tablas pues, de RPM, ¿cómo hago? Pues para la parte de la Ah, animación. para no agregarlas como RPM, sino lineales. No en grados por segundo, sino RPM. Sino, o no RPM no, sino que porque uno muchas veces tiene las tablas de velocidad del motor, Ujú. de la variación, entonces uno puede insertar las tablas de variación del motor directamente, ¿o no? Pero no entiendo tu pregunta. O sea, El motor muchas veces, o sea, uno puede estar variando la velocidad del motor, ¿cierto? sí, Y uno sí, sí, quiere sí. simular esa parte en la parte de, Ah, pues, bueno, de aquí sí no. animación. No, aquí sí no porque tú estás poniendo a variar la velocidad. Entonces, si tú pones a variar la velocidad, ya estamos hablando de otro concepto y es aceleración. Y aquí estamos trabajando son con velocidades constantes. Entonces, aquí, en esta parte de animación, no se puede simular. Pero Solid Edge cuenta ¿con qué? Pues con un módulo que se llama Motion, donde pues yo de alguna forma sí puedo generar velocidades ya, pues ya aceleraciones angulares. Pero lo que pasa es que ese es un entorno que no todas las licencias lo tienen. Vamos a mirarlo así por encimita, ya que estás, digamos, como con la inquietud. Entonces, acá, en este entorno de aquí, mm, dentro de la pestaña de herramientas, en el entorno aquí de Motion, ¿cierto? Él aquí ya, pues ya va a ingresar. Ah, bueno, no estoy compartiendo pantalla. Ahí la ven. Entonces,
aquí pues podemos crear lo que sería el entorno de motion. Entonces, como les decía, esos son velocidades netamente constantes, entonces no podemos poner a variar la velocidad y no podemos hablar de aceleración. Pero, ¿dónde sí podemos hablar de aceleración en Solidage? En este entorno que se llama motion. Solamente este entorno está disponible para las licencias premium. Las licencias Classic no disponen de este módulo. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso por acá, entonces se crea pues como el entorno pues, de Motion. Entonces, si yo le digo aquí nuevo mecanismo, que le pongo pues el nombre como tal, el que tiene por defecto, entonces, dependiendo de las relaciones geométricas que el programa, pues yo le asigno al programa, espérame un momentico. Entonces, él lo que hace es como un reconocimiento, digamos, como automático en el que esas relaciones geométricas que tienen el ensamble, él las va a interpretar como los pares de uniones o los pares cinemáticos. Entonces, él ya puede convertir esos pares, ya sea pares F2, que son los de engranajes y los de leva, que me permite dos movimientos y solamente restringe uno o los pares prismáticos o los de revoluta, que son los pares F1, pues hablando un poquito de conceptos de cinemática que me permite generar un solo movimiento y restringe dos. Entonces, dependiendo de esa configuración, pues entonces digamos, bueno, él hace, digamos, como cuáles piezas son fijas, cuáles piezas son móviles y pues vemos que él aquí colocó, digamos, como algunas restricciones, pues como una restricción planar, en el sentido pues de que se conservan pues estas distancias y unas tangentes. Pero aquí, pues, digamos que no es del todo cierto. Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo programarle un par de revoluta, un par de engranaje. Habría que mirar bien cómo generar, digamos, como el par de engranaje para que pues, este mecanismo me quede con un grado de móvil, pues, con un grado de libertad. Y cuando yo programo entonces los movimientos, yo acá le puedo decir, venga, vamos. Pues se le puede programar, digamos, como de alguna forma un generador de movimiento y pues ese generador de movimiento yo ya lo puedo poner ya sea pues un cambio de posición, un cambio de velocidad y ya pues cuando se hace cambio de velocidad se genera cuando se hace cambio de posición se genera velocidad y cuando se genera cambio de velocidad calculamos aceleración y aquí pues podemos programar todos esos movimientos. Claro, esa parte, eh, ingeniero, ¿o no? Sí, claro. Listo, entonces, digamos que eso pues un pequeño pues como abre bocas al entorno de Motion, igual pues si usted, para las personas que quieran ver Motion y dentro de la capacitación quieran ver algo, estoy completamente abierto pues a la propuesta. Listo, entonces vamos a aprovechar esta última media horita para seguir viendo, digamos, como el generador de elementos de máquinas con Engineering Reference, para que miremos cómo ustedes pueden agregar de alguna forma factores de seguridad y el ejemplo que lo vamos a hacer con un sinfín, pues con un tornillo sin fin, engranaje. Entonces, nuevamente, pues abrimos los archivos y vamos a abrir entonces un archivo en el entorno ensamble. Y lo vamos a guardar y lo vamos a llamar generador. Podemos colocar aquí engranaje sin fin. Y acá vamos a llamarlo engranaje sin fin. Disculpa una pregunta.
En el llegado caso de que yo quisiera modificar la relación de los engranajes, ya sea por el número de dientes o el ángulo, ¿cómo se podría hacer? No, ya te tocaría volver a generar otra vez el archivo. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Igual yo voy a buscar una alternativa diferente para, digamos, que no se pierda, digamos, como el trabajo que ya se hizo. ¿Listo? Y cualquier cosa mañana hago pues, en su respectivo momento hago su retroalimentación. Entonces tengo dos retroalimentaciones pendientes. La primera es, digamos, como respecto al frame, que pues no se, pues ya con archivos que ustedes puedan tener acceso y la pregunta pues que me acaban de hacer, de cómo puedo hacer esas modificaciones. Listo, entonces ya todos tienen ¿cómo se llama? El, pues el archivo guardado o no. ¿Sí o no? Ah, bueno, listo. Muchachos, por favor. Valentina, el- acaba de compartirles un link de asistencia. Por favor, ingresen, eh, ponen sus datos para que entonces podamos tener como control de eso. Listo, las piezas se pueden... Juan, te hago una pregunta. ¿Hay posibilidad de que puedas habilitar el micrófono y nos puedas como retroalimentar un poco lo que nos estás compartiendo en el chat? Pues si puedes habilitarlo. Dice, bueno, tienes dañado el micrófono, él se deja modificar, las piezas se pueden modificar sin necesidad de crear más archivos. Clic derecho en el ensamble y la última opción, editar. Miremos entonces. Gracias por el aporte. Entonces, dice entonces acá, al engranaje, clic derecho, editar por, no. Pero en la pieza, listo. Entonces, listo, aquí está. Ya. Juan, muchas gracias. Míralo. Entonces, eh, aquí podemos entonces nuevamente hacer las modificaciones, modificar la relación de ensamblaje y todos los parámetros cinemáticos necesarios. Sí, obviamente, volvemos y calculamos y se actualiza la pieza y se genera. Entonces pongámosle aquí de pronto una relación, vamos a ver, de 3 de pronto. Claro, aprobado. Entonces, obviamente, van a haber más, pues en el engranaje va a tener va a tener más piñones, porque pues 23 por 3 casi da 69, y pues obviamente se actualiza, y ya pues se genera pues las nuevas geometrías. Listo, entonces ahí tenemos unos nuevos engranajes y pues aquí tenemos conflicto pues, con el motor, no sé por qué razón. Entonces escogemos este nuevo piñón, escogemos este eje y pues ya se redefine el motor. Acá teníamos un mensaje de advertencia. Entonces seguramente pues porque pues hay una relación, hay una geometría nueva, entonces hay que actualizarlo. Listo. Juan, muchas gracias por tu participación. Entonces, queda clara la duda. Sí, Listo. Entonces, ahora vamos entonces a crear, pues vamos a hacer el ejemplo con un sinfín. Entonces, con el sinfín, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces ya a crear el archivo.
acuérdense que lo tenemos que guardar. Y pues ya cuando una vez lo guardemos, entonces podemos ya generar entonces el generador del sinfín. Entonces, cuál es esa opción? Es esta de acá. En la pestaña de herramientas, ingeniería, panel de entorno, comando ingeniería de referencia y tenemos este de acá. Diseñador de engranajes de tornillos sin fin. Entonces le damos clic ahí y pues vamos entonces a empezar a ingresar los parámetros que necesitamos para crear ese tornillo sin fin. Entonces, lo primero que vamos a habilitar son las opciones para mirar, bueno, dependiendo de la información que yo tengo, pues qué información puedo agregar o no, y pues obviamente también qué es lo que necesito, ¿cierto? Entonces, la primera opción de, bueno, ¿cuáles son los parámetros de salida? Lo vamos a hacer en función del módulo del engranaje. Entonces, vamos entonces, el método del diseño, entonces va a ser basado en relación de transmisión, ¿cierto? Que digamos que es como lo más común que hay para calcular este tipo de elementos de máquinas. Y ya en tipo de cargas, entonces el tipo de cargas que calcule el par o el torque que genera pues este sistema de transmisión. Entonces, ya con esto, pues con estas opciones. Ah, bueno, y pues digamos como para evitar, digamos, como conflictos, por decirlo así, con el cálculo de resistencia de materiales o con la generación de los cálculos de este mecanismo, vamos a deshabilitar, pues, digamos, como la parte de lubricación y refrigeración. Entonces, y vamos a asignar que el impulsor sea el tornillo sin fin. Ahí es donde se va a generar el movimiento. Entonces, deshabilitamos el resto de funciones y simplemente entonces le damos aquí en aceptar. Ah, bueno, todos ya tienen esas opciones así. Listo. Muy bien. Entonces acá, pues, le damos en aceptar y ya vamos entonces a empezar a ingresar más parámetros entonces de interés. Entonces acá tenemos, digamos, como la información respecto a lo que es el tren de engranajes. Entonces, bueno, ¿qué forma va a tener el diente del tornillo sin fin? Entonces, depende de los módulos, pues la forma como se trabaja. Vamos a dejarlo así, pues, por defecto. Esperen que se me perdió el mouse. Ah, listo, aquí está. Pues ese carácter. ¿Qué otro parámetro entonces vamos a tener en cuenta? Y es entonces pues la potencia pues la potencia requerida pues para este engranaje, pues para estos mecanismos. Entonces acá en parámetros de diseño, entonces vamos a calcular que la potencia que se genere en ese sistema de transmisión sea de 2000 watts. Vamos entonces a dejar pues esos grados de revolución, pues vamos a dejar esa velocidad angular por defecto de 6000 grados por segundo. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿O no? Listo, no, creo que no. Entonces, bueno, entonces el factor de eficiencia pues lo vamos a dejar también así por defecto, también de 0,92. Acá pues vamos a tener en cuenta pues un factor de servicio, ahorita o lo que es el factor de seguridad, porque pues dependiendo de las condiciones a las que a la que va a estar sometida pues, ese mecanismo, pues digamos que por norma se asigna pues un factor de seguridad, pero eso todo depende pues a las condiciones a las que va a trabajar. Pero más adelante lo vamos a mirar porque vamos a mirar en la opción de materiales. Entonces en la opción de materiales, acá pues le puedo asignar, bueno, el engranaje que, pues el material del tornillo, el material del engranaje, entonces vamos a asignarlos en este caso, vamos a hacerlo de acero cementado y el engranaje vamos a hacerlo de bronce.
Entonces acá tenemos esas propiedades mecánicas que son las que va a permitir hacer el cálculo de resistencia de material. Entonces tenemos... ¡Ay! Entonces tenemos pues esos dos materiales, simplemente entonces le damos en aceptar. Y pues ya una vez asignados entonces los materiales, vamos entonces a seguir modificando parámetros de diseño para este conjunto de transmisión. Entonces acá, en donde dice intervalo de cojinete, vamos entonces a agregar 1000 milímetros o 1 metro. Y en la distancia, pues en este parámetro de distancia de punto de paso desde el soporte, vamos entonces a colocarse 700 milímetros. Y ya por último, entonces vamos a tener en cuenta lo que sería pues el factor de seguridad, que pues el factor de seguridad ya se los había mostrado, lo calculamos aquí. Entonces no le damos al número, sino que le damos aquí donde dice factor de servicio. Entonces el factor de servicio, entonces bueno, la máquina motriz no va a ser uniforme, sino que pues va a recibir golpes ligeros, suponiendo que sea una transmisión, por ejemplo, para machacar material. Y lo mismo pues para la máquina conducida. Entonces también pues, va a recibir algunos golpes ligeros y pues vemos cómo se van generando pues eso es un factor de seguridad. Y pues, por ejemplo, si cambiamos, por ejemplo, que la máquina conducida no tenga golpes ligeros, sino golpes moderados, entonces vemos cómo el factor de seguridad aumenta. Y pues todos estos factores de seguridad salen por norma. Entonces le damos aquí en aceptar y ya pues una vez ingresado esos parámetros, entonces le vamos a dar en calcular para ver que no nos genere errores en cuanto a lo que son cálculos de resistencia de materiales. Y acá vemos que se genera un fallido. Voy a mirar a ver por qué. Entonces, nuevamente, parámetros de diseño. Voy aquí, bueno, esta es la potencia, bien, 6000 bien, 0,92. Ah, es que el factor de servicio creo que no lo tomó. Espérenme un momentico. Golpes ligeros, golpes moderados, aceptar. Tiene un factor de seguridad de 1,5. Voy a mirar en las opciones, que si sea el módulo. Voy a mirar acá. Ah, bueno, él sí muestra el error. Donde, al lado donde dice fallido, donde está la preguntica, él puede mostrar cuáles son los posibles errores. Voy a mirar aquí, aceptar. Voy a mirar acá. Listo. Pero ¿por qué no le está calculando? Mm, espérame acá. A ver, yo miro acá en material. Sí, cemento. Es este, bien. Bronce. Ujú. Forma del tornillo sin fin. Voy a mirar aquí una cosa. Voy a mostrarles aquí los parámetros de uno que yo había creado. Entonces, espérenme un momentico. Solidate. Mm, Vamos a mirar aquí, editar parámetros de diseño. Entonces, tenemos potencia 2000, 6000, 0,92 de factor de eficiencia, 1,5, intermitente, 20 milímetros por hora, 1700. No, es que miren que son los mismos. No sé por qué
tenemos acero cementado, tenemos bronce y sí, pues sí, o sea, tenemos esos mismos parámetros. A ver, de pronto en opciones, buscar módulo basado en transmisión, buscar par, deshabilite esas opciones, impulsor, tornillo sin fin. Entonces, mire, bueno, pues, tan raro. Pues, porque él acá sí me permitió, digamos, como, voy a mirar aquí una cosa. De pronto creo que este va a ser el error, creo. Bueno, espérenme. Esperen. Listo. Ya sé cuál fue el paso que faltó. Nuevamente. Entonces, voy a crear otra vez los mismos parámetros. Diseñador de tornillos sin fin. Entonces, nuevamente, pues agrego las opciones, buscar módulo basado en relación de transmisión, que busque un par, que el impulsor sea tornillo sin fin. Y pues aquí pues simplemente deshabilitamos pues estas opciones para pues evitar, digamos, como inconvenientes. Y bueno, la forma del tornillo, la forma de seta, 30 milímetros, muy bien. Mm, Vamos entonces acá a modificar lo que es la potencia, 2000 watts de potencia, 60 grados, factor de seguridad en función de que pues, la máquina motriz reciba golpes ligeros si en este caso pues el piñón y el engranaje en este caso reciba golpes moderados. Entonces tenemos un factor de seguridad de 1,5 y vamos acá a colocar distancia de cojinete de 1000 milímetros y 700 para este parámetro de distancia, pues como el paso que generaría pues esos tornillos. ¿Qué fue lo que me faltó? Y fue escoger, digamos, como las cotas del conjunto, que digamos que estos parámetros son los que pues, hacen parte de la geometría de la pieza. O sea, básicamente, digamos, esa tabla que dice cotas de conjunto, esta de acá, las cotas de conjunto, digamos que pues es una tabla de restricciones de medidas, de cotas, y que dependiendo de los parámetros que escojamos ahí, como por ejemplo, pues la distancia entre centros, pues el módulo, por ejemplo, o, por ejemplo, pues el inicio del tornillo sin fin o el número de dientes del engranaje, que son estos valores de Z, por ejemplo, esos valores de Z1, Z2, y pues los centros, entonces es lo que tenemos que escoger, que fue ahí fue donde generé el error. Y entonces, en este caso, escojamos este de acá, de 200. Y ahí sí le damos en calcular y acá ya sí me aprueba pues digamos como pues el cálculo de resistencia de materiales. Eso fue lo que me faltó. Pues especificar cuáles son esos parámetros que se le van a asignar a ese conjunto de mecanismos. ¿Sí quedó clara esa parte ahí? Aló, listo. El resto del equipo, sí pudieron, digamos, como colocar esa restricción de cotas. Listo, entonces aquí ya tenemos una aprobación en cuanto a cálculos de resistencia de materiales.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos entonces a crear, entonces ya, vamos a crear entonces ya la pieza. Entonces, le damos crear. Entonces, él aquí está creando el sinfín. Entonces, le colocamos aquí nombre sinfín. Y luego va a crear lo que sería el engranaje. Entonces, le colocamos aquí engranaje. Y ya él nos va a llevar a lo que sería el ensamble. Entonces, aquí cuando genere el ensamble, les va a parecer muy chistoso la forma como lo genera. Pero pues digamos que lo más importante, bueno, en los parámetros de entrada yo le puedo decir si la hélice es hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, en esta parte de acá. Eh, Aquí se les pueden especificar en esta parte de aquí si, pues, si la dirección de inclinación del engranaje es a la izquierda o hacia la derecha. Entonces vemos que, pues, viéndolo desde la vista superior, el engranaje tira hacia la izquierda, entonces es así como se genera pues, la pieza. Y pues para que se genere un contacto con el sinfín, digamos, apunta hacia el sentido contrario. Entonces, acá vamos a tener, digamos, como una particularidad con estos tornillos sin fin, y es que de alguna forma esa no es esa no es la configuración que se supone que debe tener el sin fin. Entonces, para eso ya lo que nos toca hacer es, de alguna forma, ensamblar manualmente, por decirlo así, este sin fin para que entonces quede, digamos, como con las relaciones que quede ensamblado como debe ser. Entonces, pregunta, ¿quieren que termine de hacer este ensamble y nos extendemos un poquito más de la capacitación o concluimos, pues digamos, como el ensamble este sin fin engranaje el día de mañana? ¿Qué prefieren? Porque pues de pronto no sé qué tanto me pueda extender con este ensamble y como yo sé pues que de alguna forma ya muchos de pues ustedes tienen sus horarios ya establecidos, entonces la idea es que ustedes puedan pues obviamente participar conjuntamente conmigo. Entonces, no sé, pues los escucho, qué quisieran, qué preferirían. Más bien continuamos mañana o concluimos este ejercicio eh, de una vez. ¿Qué quisieran? Mañana. ¿Qué dice el resto? Va uno contra uno. ¿Quién da más? Dos contra uno. A ver, dos votos más. Concluir. Bueno, el voto definitivo. ¿Quién lo pone primero? Mañana, listo. Entonces, hagámoslo mañana. Guarden entonces este archivo. Y pues entonces, no, mañana no continuamos. Yo mañana voy a estar viajando a Bucaramanga. La próxima capacitación va a ser el jueves. Listo, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que, digamos, hay esa discontinuidad. Pero el jueves a las 8 de la mañana vamos a seguir continuando. Entonces, para que porfa dejemos pues, este engranaje así. Y vamos a ver. Pregunta. Perdón, el viernes, qué pena. Sí, 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 qué pena, qué pena. O sea, viajo mañana, jueves. O sea, es que el festivo me corrió un poquito la semana. Pero no. Mañana viajo, el viernes retomamos a las 8 de la mañana, para que entonces todos tengan este archivo ya generado. Entonces, Sebastián, muchas gracias. Por favor, el link que Valentina les acaba de enviar, que Sebastián también les recuerda, el equipo pues, de marketing de Colombian Tools, las personas que son encargadas de que esto pueda comunicarse con ustedes y pues, realmente felicitarlos a ellos porque las asistencias cada vez son mayores. Luis, pre- te habilito para que puedas preguntar. Pues ya saliendo del tema, Sí, claro. la parte de motion, la simulación, yo he visto que pueden hacer las simulaciones dinámicas y que él Sí, mira la parte de los esfuerzos y después lo sí. lleva a la parte de simulación Ujú, de elementos finitos. exactamente.
Sí, En la pues, parte, digamos que o sea, ustedes saben que el Solidase es un software que es modular y que la estrategia de Siemens, ¿qué es? Detectar cuáles son los mejores softwares en la industria y pues acomodarlos a su portafolio. Entonces, este entorno de Motion hace parte de una empresa que se llama Dynamic Designer. Pero pues esta empresa ya, Siemens la compra, ya Solidase ya tiene como tal adjunto el Motion y él te permite hacer simulaciones cinemáticas. Vamos a entrar un poquito acá. Eh, pues digamos, como no tenemos relaciones geométricas, pues como tal no podemos crear relaciones de forma automática. Pero digamos que tú le programas los pares cinemáticos a ¿cómo se llama? Al mecanismo, pues digamos que son los pares más comunes que hay en los mecanismos. Los de revoluta y los prismáticos, estos de acá, ¿cierto? Y pues digamos que el resto se comportan tal cual como lo explica la teoría de mecanismos. Entonces acá tú le puedes programar unas fuerzas, claro que sí, y a partir de los movimientos que se generan, él genera, digamos, como las cargas que el movimiento o el momentum o el torque genera y llevar esas cargas ya a una pieza en específico para mirar esas cargas cómo afectan o no esa pieza de interés. Pero mira, o sea, puedes programar fuerzas, pues puedes programar no, resortes pero lineales, resortes de torque, fuerzas de acción y reacción, no, muchas. mira, la pregunta es, pues, en la parte, o sea, él no hace simulaciones de elementos finitos dinámicas, solamente él hace la parte de simulación acá, pues, dinámica, y después toca ya la parte de elementos finitos, una pieza Ah, como tal. sí. O sea, él lo que hace es, a la parte dinámica que él hace es que él a partir del movimiento, él ya calcula las fuerzas que se generan. Ok. Y esas fuerzas ya las lleva a una simulación estática. Sea, no podríamos decir dinámica en el sentido estricto de la palabra porque digamos que él no calcula esas fuerzas, digamos, cuando se están generando el movimiento en tiempo real. Él lo hace de forma estática. Ya si se quisiera, digamos, como de ya hacer unas simulaciones dinámicas mucho más avanzados, Siemens, digamos, cuenta con un portafolio muy completo para ese tipo de simulaciones, pero digamos que ese es el límite al que llega pues el software en cuanto a este módulo. Ah, listo, muchas gracias. Listo, sí, es eso. Entonces, igual pues puede ser pues bastante útil y que les den un acercamiento más o menos de cuáles van a ser como los criterios de diseño que ustedes necesitan para sus mecanismos. Ya listo, pues no siendo más, entonces, ingeniero, muchas gracias por la participación. Juan Soto, gracias por compartir, pues, digamos, como esa experiencia y también, pues, el aprendizaje es mutuo. Ojalá, pues, haya sido, pues, provechosa la capacitación de hoy. Me excuso ante los errores, pues, que se generaron. Ustedes igual saben que eso hace parte del software. Pero pues lo importante es que al menos hubo unas alternativas donde mostraban de que realmente esos comandos sí pueden servir. Entonces quedaría pendiente pues el tema de, bueno, de rápidamente cómo generar pues los frame con materiales y eso como que quedaría en un plano y quedamos pendiente con el standard parts, que vamos a mirar cómo acomodamos esa sesión del standard parts que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los temas que quedan pendientes del día de hoy? Entonces el día de hoy se suponía que íbamos a ver pues la interfaz del standard parts, agregar piezas personalizadas y utilizar el comando de elementos de sujeción, que eso van muy de la mano con el standard parts, pero eso pues lo vamos a dejar para otro día. En cuanto pues el módulo de ingeniería de Engine Reference, pues ya hicimos los cálculos de algunos mecanismos. Vamos a ver si de pronto podemos hacer uno más, igual pues tenemos que avanzar con el tema. Vimos algo de animación, entonces quedaría pendiente lo que sería el keyshot, entonces, y trabajar explosionados. Entonces, pregunta. Quisieran conocer, pues tener una capacitación de Keyshot y de explosionado, o más bien quisieran aprovechar ese tiempo
con lo que ya está establecido, o más bien tomamos esa decisión conforme avancemos en la capacitación y, y lo definimos de una vez. No se me van a olvidar. Listo, entonces, bueno, sí, ya sé qué voy a hacer voy a mirar aquí una cosa con respecto al plan de estudio. Creo que para la próxima clase ya les voy a decir cuáles son las temáticas. Para el viernes, para el viernes vamos a mirar superficies. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Concluimos el ejercicio e inmediatamente empezamos con superficies, hasta lo que más nos rinda. Y vemos a ver estos temas, cómo los podemos, este standard parts, vemos si lo acomodamos en la capacitación del próximo lunes. Igual pues yo creo que el lunes sí vamos a tener tiempo, sí, pues vamos a ver si en vez de hacerle 2 ejercicios les hago uno. Y ya para el tema de lo que es el explosionado y el keyshot, vamos a ver si este lo podemos hacer. Vamos a ver que este miércoles yo creo que más bien el tema de diseño generativo como va a ser algo muy visual, entonces puedo que lo agregue aquí porque yo creo que pues, por el tipo de licencias que ustedes tienen no van a poder ser muy participativos, pero va a ser algo netamente visual. Entonces yo creo que esos temas que quedaron pendientes sí los podemos colocar ¿cómo se llama? Pues para las próximas clases. Sí, no hay ningún inconveniente, porque aquí creo que me va a tocar cambiar un poco al respecto, pues el plan de estudios. Y pues en la parte de novedades de CAT, eh, aquí los que van a participar solamente son los que tienen la versión 2021. Igual eso no quiere decir de que las personas que no lo tengan pues no puedan participar. Obvio que sí pueden participar, pero sería de algo más, pues como solamente viendo, pueden participar en el sentido de que hagan preguntas, inquietudes y pues obviamente para que se motiven a adquirir, pues digamos como las nuevas licencias. Listo, entonces así quedamos, ingenieros. Muchas gracias. Les deseo un excelente día y nuevamente el viernes entonces estamos hablando para mirar este módulo de modelado de superficies. Entonces les deseo un excelente día y que estén muy bien. Cuídense bastante. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Que estén muy bien. Hasta luego.